Me contaba Las horas que nos hemos comido y los madrugones. mal rollo. Sí, mal A él lo que le gusta, a ver, Héctor. Héctor, a él. Mucha gente lo ha hecho. Menos en tecnologías, eso siempre viene bien en cualquier puerto, competitividad y tal. Pero yo creo que mucho de claro, vamos, es que no vais a venir nadie. Plataforma de visualización, en las cuales me ha tocado empezar a estudiar de todo, ¿no? Hay que ser activos, ser proactivos. A lo mejor estaba antes, pero desde luego no me lo contaron, que quede claro, y contento. Que quiere un vertical. Que va a entrar en la terminal. ¿No? Ese barco ha entrado por... Y la estación base llega transmisión, la transmisión. Ya tenemos una red privada o dedicada, pero es muy modular, es muy de la que puedes montar en la... La verdad es que los puertos lo que tenemos ahora entre nuestras tareas es la obligación de impulsar determinadas cosas, impulsar la innovación, impulsar la tecnología, ser distrito digital, en fin, todo esto, ¿no? Y yo creo que este proyecto se enmarca perfectamente en esas nuevas responsabilidades que hemos asumido los puertos. Yo creo que 5G nos va a facilitar muchas cosas. Ahora es una tecnología incipiente que va a tener unos desarrollos, pues lo hemos visto ahora en la presentación, amplios. Y no solamente va a valer para aumentar la eficacia, la eficiencia, la seguridad en temas de amarres, va a valer por otras muchísimas aplicaciones. Y hombre, pues ser pioneros, apostar por esta tecnología es apostar un poco por el futuro, por la productividad del puerto, y es un poco lo que hemos hecho. Es verdad que todavía no sabemos hasta dónde podemos llegar, pero sabemos que estamos en el buen camino. Este proyecto es una red crítica dedicada a la zona logística del puerto. Es la primera red portuaria 5G extremo a extremo. Y extremo a extremo significa que es puro 5G, tanto la radio como el núcleo de red. El papel que ha jugado Foxconn. Bueno, el proyecto PortWind principalmente lo que intenta es digitalizar lo que sería el atraque de embarcaciones en el puerto de Valencia y hacer de ellas un asistente sobre redes 5G y tecnología radar, que básicamente va a medir la distancia, la orientación y la velocidad de una embarcación en tiempo real y va a permitir que los prácticos del puerto pues tengan toda esta información para tomar decisiones las más precisas y exactas basadas en datos.